Saludos, Pastor Checho. Un abrazo grande. Saludos, abrazo. Vamos a tener un momento de oración. Yo te digo que estamos en medio de un huracán aquí nosotros, pero gracias a Dios estamos contentos de verte, Pastor, y yo sé que la clase va a ser una bendición tremenda. Y entonces le voy a pedir al apóstol Marcelo que él tenga un momento de oración, hermano. Apóstol Marcelo, tenga un momento de oración para empezar la reunión y pasar al pastor ya con la clase. Amén. 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 Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por este momento donde nos reunimos pastores de todas partes del mundo, evangelistas, ministros, para aprender tu palabra, para conectarnos, para orar, Señor, por las naciones y pedirte, Señor, por Estados Unidos, que está pasando y atravesando problemas con huracanes. Aprovechar este momento, Señor, de unidad para orar por Israel, Señor, para que tú estés tocando, que está protegiendo a tu pueblo, Señor, que está luchando en 6 frentes con 6 enemigos. Queremos pedirte, Señor, por Rusia, por Ucrania, Señor, por otras naciones que se están levantando, como Corea, Señor. Y se está cumpliendo tu palabra, Dios, de que oiréis de rumores de guerra, de terremotos. Y sabemos que tu presencia aquí en este live está siempre con nosotros, Señor. Y que tu palabra se cumple, Padre. Queremos pedirte, Señor, que estemos limpios en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón, Señor, para poder entender y poner en práctica tu palabra, Dios, para alcanzar las almas, Dios, para llevar una palabra de paz, de consuelo, de tranquilidad, de restauración, de renuevo. En el nombre de Jesús, Señor, bendice al pastor, Señor, Pedrosa, Señor, que va a traer la palabra, Señor, en el nombre de Jesús, que va a estar edificando tu pueblo. Bendice este Zoom que está haciendo todos los miércoles el apóstol Dagoberto, Señor, y cada uno de los alumnos, pastores, ministros que estamos siempre aquí. En el nombre de Jesús te damos la gracia, la gloria, la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastor Pedrosa, tu tiempo. Muchas gracias nuevamente por esta oportunidad. Está el segundo miércoles, después de un miércoles donde nos conocimos varios, donde por lo menos yo conocía lo que tenía la cámara abierta, que es el apóstol Marcelo, ahí también el pastor Omar, todos los que tenían la cámara abierta, otro pastor que ahora no lo veo, bueno, y a Anita, que ya la conozco. Bueno, le comento, estoy en un lugar llamado CIC, que significa Centro Interbarrial Comunitario. Es un lugar abierto para la gente que vive alrededor, donde tenemos un cine. Tenemos 2 cines en la ciudad, uno acá y otro en el centro de la ciudad. Que estoy en un proyecto evangelístico con el cine del barrio, donde estamos mirando la serie de Chosen, no sé si la conocen, una serie sobre la vida de Jesús, con bíblicamente muy acorde. Viste que una de las cosas de la serie es que por ahí le inventan cosas para poder llamar más la atención, pero es la que más me pareció acorde a la Biblia. Y entonces, aprovechando, estamos trabajando con chicos que están en centro de rehabilitación por las adicciones. Unos 50 chicos más o menos vienen por miércoles y tenemos la oportunidad de mirar la serie y luego hacemos un estilo de cine debate. Así que los chicos ahora están en el cine y yo me vine para otra sala y cuando termine acá me voy con los chicos. Pero feliz la oportunidad de poder seguir sirviendo a papá en todas las áreas que podamos. Y mientras lo escuchaba un poco de lo que está atravesando en Estados Unidos, muy fuerte, muy fuerte, pero también sirve. Yo soy una de las personas que piensa de que las adversidades sirven un montonazo para reflejar a Cristo de una manera impresionante. Creo que es donde más sacamos a relucir a nuestro Cristo, más donde podemos marcar la diferencia. En época de crisis todo el mundo se desespera, pero nosotros en época de crisis tenemos la esperanza que este mundo necesita.
no solamente en época de crisis, sino todo el tiempo. Pero todo aquel que no tiene a Cristo está en crisis. Está en crisis. Así que bueno, hablando de crisis, hoy quería tocar un poquito el punto de adoración. Adoración en el nuevo pacto. Todo el mundo sabe ya, todo el mundo sabe que adoración no es solamente cantar. Sin embargo, seguimos nosotros usando las expresiones a la hora de cantar, le decimos vamos a adorar. No soy mucho del hebreo, del griego, me apasiona, pero todavía no he tenido la oportunidad de estudiar en profundidad algunos términos, la etimología de la palabra. Me gusta un montón escuchar, pero todavía no me he sentado a estudiar con Biblia interlineal, lo cual me han aconsejado, pero buscando la palabra adoración, la primera vez que aparece en la Biblia es cuando Dios le pide tu hijo a Abraham, es la primera vez que aparece. O sea, no hubo música de por medio. Abraham le dice a su siervo, subiremos, adoraremos y vamos a bajar. Y Abraham no iba a cantar, iba realmente a entregar en sacrificio lo más preciado que él tenía. Algo impresionante, impresionante. Es más, la adoración es algo que el Señor es muy celoso. Es muy celoso. Dios pide mucha exclusividad, o sea, mucha no, toda la exclusividad para Él. Él es un Dios en el cual no comparte su adoración, su gloria. Él solamente compartió su Hijo, pero dentro de su Hijo está todo. Así que bueno, el tema es que Jesús nos dejó la vara muy alta, muy alta. Tan alta que es imposible de alcanzar si no fuera por gracia. Por eso algo fundamental para poder entender la adoración de este nuevo pacto es la gracia. Entender, trabajar. Yo creo que la gracia nosotros la definimos muchas veces muy livianamente, como diciendo, ¿qué es gracia? No, es un regalo de Dios no merecido. Es mucho más. Gracia es todo el sistema por el cual nosotros vivimos, por el cual nosotros fuimos elegidos. La gracia se vendría a ser el sistema circulatorio del hombre espiritual. La gracia recorre todo el cuerpo de Cristo. Sin la gracia, ninguno de los presentes podría no solamente no ser pastor, no ser hijo de Dios, que es más terrible. No podríamos ser absolutamente salvables si no fuera por la gracia. Pero llegó la gracia y nos habilitó la entrada, el lugar, nos habilitó el lugar de su presencia absolutamente para todos. Pero más allá de eso, adoración es el acto de valorar esa gracia. La adoración es el acto de valorar la gracia que el Señor nos ha dado. Hasta el punto que solamente podemos adorar en espíritu y en verdad. No hay otra forma. Ahora, sin embargo, nosotros seguimos llamando a momentos de música, momentos de clímax, un buen momento de adoración. Hoy vamos a tener una noche de adoración. Soy una persona que hace altares de adoración pública, lo sigo llamando así, pero es porque está arraigado en nuestra cultura evangélica, donde le llamamos adoración a un momento de música, de alabanza, de agradecimiento al Señor. Pero no, Dios no quiere una noche de adoración, Dios quiere una vida de adoración. Cuando nosotros se nos comienza a revelar eso, no es que no disfrutamos los momentos de música, no, los disfrutamos mucho más. O sea, le damos una mayor relevancia a lo que está pasando en ese momento. ¿Por qué? Porque si yo soy una persona que está en adoración, cuando yo me junto con mi hermano que de la misma manera vive como yo, el Señor dice, ojo cuando dos personas se ponen de acuerdo. Ojo porque yo estoy en medio de ello. El Señor habla de un poder
que hay en la adoración bajo comunión que no se logra cuando estoy solo. Hay muchas cosas que yo no voy a lograr solo, por más que yo viva en adoración, por más que yo viva en obediencia al Señor. Sin embargo, cuando yo me junto con mi hermano, cuando yo tengo esa oportunidad de poder juntamente con el cuerpo de Cristo, con la iglesia del Señor, en su casa, hay cosas que se desatan, como por ejemplo, yo siempre cuando tengo la oportunidad, sobre todo con jóvenes, le pregunto, ¿en la intimidad de quién descendió el Espíritu Santo? Y todos sabemos que el Espíritu Santo descendió en la comunión de los santos, no en la intimidad de Juan, no en la intimidad de Pedro, no en la intimidad de Jacobo, no, sino en la comunión entre los santos. Y eso es algo re importante. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene intimidad con el Señor, o que dice tener intimidad con papá. Pero si esa comunión con el Señor no te lleva a tener comunión con tus hermanos, hay algo que está fallando. Y eso es lo que nosotros tenemos que rever. ¿Por qué? Porque toda adoración en lo secreto me lleva a una adoración pública genuina con mi hermano, bajo el diseño de gracia, siempre bajo el diseño de gracia. Un diseño que el Señor cada vez se nos va aclarando más por gracia, valga la redundancia, cada vez se nos está aclarando más el poder que hay en la comunión cuando los santos adoran. No cuando cantan, porque cantar es la expresión de un corazón que está en adoración. El Señor habla y nos dice, canten himnos, canten salmos, o sea, es una orden del Señor. Pero ¿qué diferencia hay cuando canta alguien por cantar que cuando canta un corazón en adoración? Cuando alguien en obediencia agarra un micrófono, tiembla el mundo espiritual. Pero quiero contarles un secreto. También cuando no agarra un micrófono. Porque una persona en adoración no necesita micrófono. No necesita ni siquiera que ser expuesto. Después el Señor, por diseño, por amor a su iglesia, va delatando a los verdaderos adoradores y los expone públicamente para el crecimiento de su iglesia. Porque la recompensa de un adorador nunca es el aplauso de la gente. La recompensa de un verdadero adorador es siempre el agradar a papá. Esa es la mayor recompensa de todo. Entonces, no es una recompensa que Dios te lleve por diferentes escenarios, por diferentes partes del mundo. No, eso ya es una responsabilidad que tenemos, aquellos que tienen la oportunidad de hacerlo, pero la adoración tiene como recompensa agradar al corazón de Dios. Entonces, como que la adoración también termina alineando los verdaderos deseos. Nosotros muchas veces, fíjense en cómo saludamos los evangélicos sobre todos. Ponele que sea el cumpleaños de Dianita, que la tengo acá. Hola Dianita, que Dios te bendiga, que Dios cumpla todos los anhelos de tu corazón. Pero si bien la Biblia habla de que Dios va a cumplir los anhelos del corazón, pero primero ese salmo es maravilloso. Primeramente ese salmo habla y dice, aquellos que estén contemplando al Señor, Dios va a cumplir los anhelos del corazón. Porque Dios no le cumple los anhelos a las personas que no están en adoración. Eso es una mentira. Dios no cumple deseos de humano. Dios solamente cumple con su propósito. Dios tiene un propósito y es darse a conocer. Entonces todo aquel que lo está contemplando, sus deseos, todo aquel que lo está adorando, su corazón se alinea correctamente y ahí Dios cumple los anhelos. Dios no cumple primero un anhelo si vos todavía estás distorsionado. Si vos todavía tenés raíz de amargura. Yo les comento, mi anhelo cuando yo llego al Señor no es el que tengo ahora, porque cuando yo llego al Señor yo pensé que el Señor era mi sirviente.
que el Señor estaba para mí, que a mí el Señor me tenía que sanar, que a mí el Señor me tenía que prosperar, que a mí el Señor me tenía que dar ministerio. O sea, no solamente que me salvó, sino que ahora el Señor trabajaba para mí. Pero cuando yo soy una persona en adoración es al revés, yo le sirvo a Dios. Entonces, yo tengo que estar escuchando cuál es la demanda del Señor. Y eso es un adorador. Eso es un adorador. Un adorador no es alguien que tiene talento o tiene un don extraordinario y que fluye a través de la música. No, 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 no. Eso no es un adorador, eso es una persona que tiene un don y a través de ese don debe edificar la iglesia, porque a través de las canciones muchas personas son edificadas o la meten en un letargo. Obviamente un letargo espiritual. Por eso es importante marcar la diferencia. Ahora, hay adoradores que cantan, obvio, tendrían que ser todos, pero también hay adoradores que limpian, hay adoradores que predican, hay adoradores que trabajan, hay adoradores que son empresarios, hay adoradores que son futbolistas. ¿Por qué? Porque ser un adorador es ser alguien nacido de nuevo. Yo les comentaba el otro día, hay 4 patas fundamentales en esto, que es la adoración, la intercesión, el evangelismo y el discipulado. O sea, todo intercesor debe ser un adorador. Si no, sería imposible. Y todo adorador es un intercesor. ¿Quién fue el mayor adorador de todos del Padre? Su Hijo, Cristo. Y Él nos marcó el camino, que es de obediencia, inclusive hasta la muerte, pero de obediencia. Esa fue la mayor intercesión de todos, pero también es la mayor adoración de todos, pero también es el mayor evangelismo de todos, pero también es el mayor discipulado de todos. O sea, no se pueden separar. Nosotros, como iglesia, estamos creciendo, estamos aprendiendo muchísimo de gente como ustedes que tienen un largo camino. Yo de verdad les digo, yo amo a mi pastor, tengo un vínculo hermoso, yo creo que les conté la semana pasada de que mi pastor es mi suegro también, pero de antes de ser mi suegro, yo ya tenía un vínculo muy grande con él, porque yo admiraba cómo él le tocó un evangelio donde eran más importantes las normas de vestimenta que ser un adorador en espíritu y en verdad. Y yo lo vi a él ser transformado. Yo vi sus videos, su foto de cómo él antes tenía que manejarse y cómo lo hace ahora. Y eso solamente lo puede hacer un adorador. Un adorador es transferible todo el tiempo a la voluntad del Señor. Un adorador no se queda diciendo, no, antes era así y antes era mejor. No, porque la Biblia no habla de eso. La Biblia habla de que esto va en aumento. O sea, la revelación de Cristo es cada vez más clara. Inclusive le pasó al mismo Juan. Juan, siendo discípulo directo de Jesús. Usted recuerda, Juan se recostaba al pecho del Señor. Qué momento, ¿no? Él escuchaba los latidos del corazón de Jesús. Mas, sin embargo, cuando Juan tiene la revelación del Cristo glorificado en Apocalipsis, dice que cayó como muerto. ¿Por qué? Porque esto va en aumento. Juan no dijo, aquel Jesús era mejor que este que vi. No. Esto va en aumento. O sea, lo de antes no pudo haber sido mejor. Jesús mismo dice, gente, cosas mayores van a hacer. Cosas mayores, ¿qué significa eso? Claro, como cuando yo tengo la mente infantil, yo pienso, entonces más milagros, más esto. No, es mucho más que milagros. O sea, vamos a tener una adoración mucho más genuina que las que tuvieron las personas que tuvieron en ese momento juntamente con Jesús. Pero cuando yo tengo la mente en lo terrenal, yo lo único que pienso es en milagros, es en multiplicaciones, en señales, en prodigios, que no están mal. ¿Por qué? Porque esas cosas son necesarias ¿para qué? Para los que no creen puedan creer. Cada milagro es una manifestación del amor del Señor en las personas. Pero qué importante es que una persona que recibe un milagro también sea formada en Cristo para que pueda permanecer y crecer y entender que el Señor quiere que esa persona que recibe un milagro sea un adorador.
que el Señor sea su Señor, no solamente su milagrero, su Salvador. Es mucho más. La salvación, el milagro, tiene que ser el principio en una persona, en el principio de un crecimiento constante de Cristo en nosotros. Por eso es importante refundar, profundizar en todas las cosas que el Señor nos viene hablando. El Señor nos está hablando muy fuerte en este tiempo y a todos que su venida está pronta. Pero su venida va a venir a buscar una iglesia victoriosa, una iglesia que esté en adoración, una iglesia que esté prendida a fuego, en pasión y amor por Él. No una iglesia en derrota, que el mal avanza, que no. La que avanza es la iglesia. La que avanza es la iglesia. Las puertas del Hades no pueden prevalecer contra el avance de la iglesia. Pero una iglesia, ¿cómo? Una iglesia que entiende que es una intercesora. ¿De qué? De este mundo, porque nosotros tenemos un ministerio, ustedes lo saben, y es el de reconciliar al mundo con Cristo. Todo adorador está en los asuntos del Padre. Y el Padre tiene un asunto. ¿Cuál es? Reconciliar el mundo con Cristo. Acá en Colosenses lo vamos a leer. Él reconcilió todas las cosas en Cristo. Todo, absolutamente todo. No dejó nada fuera. Y ese es nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros así lo recibimos y amamos que haber recibido esta potestad de poder seguir con la labor que el Señor comenzó. Amamos, eso es adoración, amar lo que Dios ama. Y Dios ama a las personas de este mundo. Lo que Él aborrece es el sistema de este mundo. Cuando Dios habla que no hagamos amistad con este mundo, está hablando de hacer partícipe de estos sistemas corruptos. Pero Dios ama a los que están en este mundo, a las personas de este mundo. Por eso una persona en adoración debe entender cuál es hoy en este pacto la función de un adorador. En el pacto antiguo solamente era un momento, no una fecha, había fiesta solemne, y está bueno todo eso, está buenísimo aprender, hay que instruirse, pero nosotros tenemos que entender ahora que es una vida de entrega, es una vida constantemente. Nosotros no tenemos una noche de adoración. Nosotros no vamos el domingo al culto a recibir de Dios. No, esto es mucho más profundo. Nosotros el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. En Navidad, en Año Nuevo, en fiestas patrias, en el Día de la Madre, en el Día del Padre, en el Día del Niño. Nosotros todo el tiempo nos rendimos constantemente a su voluntad. Eso es un adorador. Eso es alguien que el Señor puede fluir a través de él. Vamos a leer en Colosenses, del capítulo 2, a partir del versículo 6, dice: por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, escuchen, fíjense en cómo aclara Pablo, como Señor, no solamente como Salvador, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó. Fíjense, si bien el Evangelio es por revelación, la revelación no solamente viene en un momento de éxtasis, porque si no somos todos místicos, y el misticismo es la ausencia de espiritualidad. Por eso es importante el saber de que hay cosas que se reciben bajo revelación, en oración, en una predica, de repente están predicando y a mí se me prende la lamparita, pero también hay cosas que se enseñan. Acá lo acabamos de leer. Confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Cristo y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad.
ustedes han recibido esa plenitud. Además, en él fueron circuncidados, no por mano humana, sino por la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. En él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos de todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que no era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos por sus razonamientos humanos. No se mantienen firmemente unidos a la cabeza, que es Cristo. Por la acción de esta, todo el cuerpo, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos, va creciendo como Dios quiere. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Fíjese qué importante cómo Dios nos revela cómo Cristo venció a todos los principados, a todas las potestades, o sea, Cristo finalizó con la obra del Hijo. Él hizo su obra, él ya está, ya cumplió. Ahora le toca al Espíritu Santo, que está trabajando en su iglesia, trayendo claridad de lo que sucedió en esa cruz. En esa cruz nosotros tuvimos acceso a ser verdaderos adoradores. Adoradores que ya no tienen guerra contra carne ni sangre, sino que nuestra lucha está contra los principios de este mundo. Que este mundo todo el tiempo se quiere meter dentro, el sistema de este mundo todo el tiempo se quiere meter dentro del sistema de Dios, contaminando su iglesia. Por eso un adorador verdadero está todo el tiempo vigilando no ser contaminado con las cosas de este mundo, con los deseos de este mundo. Nosotros, nuestro mayor anhelo es agradar al Señor como Cristo lo hizo. Y sí se puede hacer, sí se puede hacer. Por eso, cuando dos personas que entienden esto se juntan y cantan al Señor, es impresionante lo que sucede. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual se tiene que rendir. Se tiene que rendir. El mundo espiritual no tiene fuerza contra la iglesia, sí tiene fuerza contra los religiosos que dicen ser iglesia. Nosotros tenemos una tarea mucho más importante que andar reprendiendo a todo el mundo, sino tenemos la tarea de adorar al Padre, de obedecerlo. La palabra adoración se consume en la palabra de obediencia. Y cada uno de nosotros que esté en obediencia es una persona que está adorando a Dios y que provoca cambio de atmósfera, que provoca cambio de realidades, que provoca que el plan del Señor siga extendiéndose por el mundo entero. Anhelamos ver
a nuestras generaciones bajo este entendimiento, viviéndolo, que realmente nos podamos nosotros reunir no solamente para orar cuando las cosas están mal. No es el diseño que el Señor dejó. Ese es el diseño viejo que no sirvió. Fíjense en que los israelitas acá, ¿cuándo buscaban al Señor? Cuando les iba mal. Usted tiene el libro de Jueces, lea el libro de Jueces, parece la iglesia del Señor ahora. Cada vez que venía contra ellos, lo conquistaban, se acordaban de Dios y ahí salían y se juntaban y le pedían a Dios y Dios mandaba un juez y ese juez lo liberaba y vivían otro tiempo tranquilo y nuevamente después comenzaban otra vez a ser conquistados porque se olvidaban de Dios. Y ahora parece lo mismo, nos juntamos solamente cuando las cosas están mal. Pero una iglesia que entiende que tiene que ser una adoradora todo el tiempo nos estamos buscando juntarnos, unirnos, vernos. ¿Para qué? Para poder expresar adoración juntos al Señor. Inclusive, en Juan 17, Dios nos deja la mejor estrategia de evangelismo, que hoy se puede expresar de muchas formas. ¿Que cuál es? Que yo ame a mi hermano, porque si yo amo a mi hermano, el mundo va a saber que venimos de él. Y una persona que está en adoración ama a su hermano, porque el que ama a Dios y no ama a su hermano es mentiroso, porque no le está amando a Dios. Por eso es importante, como le vuelvo a reiterar, antes de pensar de que yo puedo tener un momento de adoración sublime, hay vidas que son de adoración sublime. Fuimos creados para eso. Fuimos creados para expresar la adoración al Señor todo el tiempo. Todo el tiempo. Amamos cantarle al Señor, porque amamos eso. Son momentos gloriosos. Son momentos gloriosos. Son momentos donde suceden muchas cosas lindas, donde muchos de nosotros tuvimos nuestros primeros encuentros con Dios. Son momentos donde han marcado a muchos, son momentos donde aprovechamos para poder descargarnos, para poder soltar todo. Son momentos donde muchos de nosotros también podemos abrazar a nuestro hermano. Pero si realmente solamente lo vamos a hacer cuando haya música, es porque todavía somos unos niños. Porque no tiene que haber música para que yo me rinda completamente al Señor. No tiene que haber música. Y no estoy en contra de los músicos, me encanta la música, de verdad que me encanta la música. Y mi hijo está formándose como músico. Pero yo le tengo que enseñar a mi hijo que por favor no se confunda, que él no es un adorador porque toca la guitarra y canta, que él es un adorador porque obedece al Señor, porque obedece a la cabeza. Acá lo acabamos de leer, él es la cabeza. Y si el cuerpo no está conectado a la cabeza, por más que yo me mate cantando, nada va a suceder. Nada va a suceder. Por más que yo llene los estadios, si no estamos obedeciendo al Señor, nada va a suceder. Y entonces estás en contra de llenar estadios, todo lo contrario. Imagínate, si dos en adoración verdadera hicieron temblar una cárcel, liberaron no solamente a los cautivos por el pecado, porque terminaron predicando, le salvaron la vida al guardia, le salvaron la vida al guardia y a la familia le predicaron el evangelio. Si dos, escuchen, si dos hicieron temblar una cárcel, imagínense si un estadio lleno de gente bajo el entendimiento de Pablo y Silas. Fíjense en lo que provoca cuando se juntan dos adoradores. Impresionante, impresionante. Sin embargo, Pablo no tenía el ministerio, como le dicen ahora, de levitas. Jesús fue a la cruz, murió por nosotros,
nos brinda un nuevo pacto y nosotros ¿qué hacemos? No, vamos a volvernos para atrás. Me gusta eso, que haya una tribu específica que se dedica a la adoración. Llamémosles levitas. ¿Se dan cuenta de lo que hacemos? ¿Cómo nos volvemos para atrás? Nos volvemos para atrás, porque es más fácil. Es más fácil volverse para atrás que ser un adorador. Porque un adorador a mí me va a llevar a un huerto de Getsemaní. Ser un adorador a mí me va a llevar al momento de llorar y decirle, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Ser un adorador no es fácil. O sea, es imposible si no es por el Espíritu y por la gracia. Por eso arrancamos hablando nuevamente de la gracia, que creo que es mi especialidad. ¿Por qué? Porque, o sea, yo no soy un adorador por lo que hago. Soy un adorador porque la gracia me alcanzó y me lleva a comportarme como tal. Pero es imposible con mi fuerza, es imposible. Si yo no tengo a mi hermano, no puedo ser un adorador. No lo puedo. No puedo. Y eso no te hace dependiente de tu hermano, te hace interdependiente. Te hace humilde. Te provoca a entender que Cristo mismo se sometió las veces que tuvo que someterse. No solamente con el Padre, sino la vez que fue y se bautizó por Juan el Bautista. Inclusive las veces que cuando Pilato lo provoca le dice, porque mi Padre te lo permite. Y por él, no, nosotros somos hijos de Dios, yo obedezco a Dios. No, tranquilos. Tenemos un ejemplo de adoración que es Cristo. Y él sí entendió lo del César para lo del César y lo de Dios para Dios. Entonces no podemos andar haciéndonos los locos y ser personas que no obedecemos. Siempre y cuando, Pablo lo dejó claro, basta que no me lleve a mí a desobedecer a Dios, me tengo que someter. Por eso es importante que las personas que son personas que están en adoración sean personas que tienen regla en todos los sentidos. En todos los sentidos. No solamente los pastores. Yo quiero finalizar con esto. Un día veníamos hablando con mis pastores, y creo que estaba mi esposa, con respecto a la limpieza del auditorio. Y si debíamos darle un sueldo a la que limpiaba el auditorio, porque si bien había un grupo de hermanos, casi siempre iba a limpiar la misma hermana. Y entonces dice la pastora, pero si le damos un sueldo, ¿lo va a dejar de hacer para Dios? Y por ahí no está bueno eso, dice. Entonces yo le digo sutilmente, estoy entre pastores, por eso puedo hablar de esto. Estoy sujeto a corrección, no solamente a lo que estoy diciendo ahora, sino a todo lo que estoy diciendo. Por favor, le piden mi número a Diani, Diani, si lo querés subir, de verdad le digo, yo necesito crecer. Yo necesito, si estoy equivocado, que ustedes me los marquen y me ayuden a crecer. De verdad se los digo, por favor, me ayudarían muchísimo. Amo y honro mucho a las personas que me ayudan a crecer. Le digo a Diani, le digo a mi pastora, le digo, bueno, pastora, bajo ese concepto, usted cada vez que vaya a predicar no tome la ofrenda, porque usted lo hace para Dios, no para como un trabajo. Y entonces quedó como la pastora, tenés razón. Me dice, ¿por qué no le podemos pagar un sueldo a la que limpia si yo cuando voy a predicar, a mí me ayudan con ofrendas? Y quedó ahí, viste, la conversación. Y mientras yo llegué a mi casa y me quedé pensando todo en eso, mientras me estaba bañando, que viste que el hombre cuando piensa en una sola cosa a la vez. Viste, cuando vos tenés hambre, pensás en la comida. Cuando yo, por ejemplo, me encanta el fútbol, estoy mirando un partido, estoy concentrado en el partido. Yo estoy preparando un mensaje y no tiene que volar una mosca porque estoy preparando el mensaje. Y cuando me baño estoy pensando en que quedar bien limpio. Entonces, como estoy concentrado, ahí Dios me habla y tranquilamente muchas veces salgo del baño no solamente renovado,
del cuerpo limpio, sino también renovado, porque Dios me habla mucho cuando me baño, no sé por qué. Yo lo tomo como que que estoy concentrado. Entonces Dios me habla y me dice, si vos a un pastor le vas a exigir que tenga la familia en orden, porque si no, no lo vas a escuchar. Porque según te digo lo que el Señor me hablaba a mí, según vos, alguien que predica lo tiene que vivir. Entonces, para que predique la palabra, la tiene que vivir. Entonces, ¿por qué no le exigía a la que limpia que viva el evangelio como lo tiene que vivir un pastor? Porque claro, como el pastor está expuesto delante de todos y la que limpia no, entonces la paga del pastor no es diferente porque es pastor y por la que limpia. No, la paga es diferente por el nivel de entendimiento y la influencia espiritual que tenemos. Porque hay pastores que tienen menos influencia espiritual que cualquier hermano. Eso lo sabemos. Eso lo recontra sabemos. Que hay pastores que solamente permanecen por la oración de un pueblo, no por el comportamiento y la obra del pastor. ¿A qué voy con esto? Voy a que muchas veces nosotros exigimos a gente que está expuesta que viva de cierta manera porque pensamos que son los que traen la adoración al pueblo, que traen a ver, ¿cómo se podría decir? Bajan la unción. Bíblicamente hoy no está sostenido eso. ¿Por qué? Porque hoy somos un reino de sacerdotes, un reino de reyes. Entonces, cuando hay una iglesia que entiende que es adoración, en vez de que haya un pastor arreando ovejas, hay un pueblo que es un reino de sacerdotes y de reyes. Una gran diferencia. Una gran diferencia. ¿Por qué? Porque ahora yo literalmente ahora me voy con 50 chicos que están peleando para dejar las adicciones, pero yo entiendo que esos chicos no pueden depender toda la vida de mí. Que yo los tengo que guiar a que ellos se conviertan en adoradores, en espíritu y en verdad. Y que luego ellos sigan con la misión de expandir este evangelio. Pero si yo me creo que soy el hombre de Dios para mi ciudad, entonces, ¿qué te estoy diciendo? Que hay un orgullo dentro mío que lo que provoca es de que nadie se puede levantar a mi nivel. ¿Se entiende? Que hay dentro mío, muy escondido, de que ninguno puede ser como yo. Y eso no es adoración. Eso es egocentrismo. Y eso se está rompiendo. Se está rompiendo. ¿Bajo qué? Bajo el entendimiento de este nuevo pacto. Mi gente preciosa, muchísimas gracias. Ya el miércoles que viene los vuelvo a recibir en mi oficina. Ya me acomodo otra vez. Gracias por su tiempo. Gracias a aquellos que han permanecido con las cámaras prendidas. A los demás que estuvieron comentando. Ahí tienen mi número para poder atender cualquier duda y también para poder aprender, para poder ser corregido. Entiendo que estamos entre gente madura que está buscando un alimento sólido y me desafía y me apasiona muchísimo. Yo creo que no merezco estar acá hablando, pero hay un sistema de gracia que me atrapó y yo no gobierno esa gracia me gobierna y me sienta frente a ustedes. Yo creo que cuando Dios me habló hace mucho tiempo de que me iba a sentar en mesa de príncipes, yo creo que esta es una mesa de príncipes. Porque para mí no es un príncipe alguien que tiene una bandita y tiene un cargo político. Eso es algo que queda en esta tierra. Por eso sé que hay príncipes espirituales como ustedes, que son aquellos que me llevan a mí a desafiarme, a crecer y a prepararme mucho más de lo que uno puede prepararse. Así que muchísimas gracias. No sé si algún pastor quisiera orar para finalizar.
Sí, Pastor Checo, tenía un comentario para compartir con usted. Sí, quería decir que hay una cosa que se ha creado una, por ejemplo, ¿cómo se dice? Hay una iglesia entera, hay una denominación que se llama Iglesia de Jesucristo. Y ellos no creen en los instrumentos también. Entonces, esa iglesia no tiene instrumentos. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que primeramente el músico tiene que ser irreprensible. Claro, tenemos que andar sagrado ante Dios, ¿verdad? Eso es parte del ministerio. Pero la música es parte de la adoración. Yo sé que usted no está de acuerdo, pero la música es parte de una adoración. Y te vas a sorprender cuando tú vayas al cielo y te vas a encontrar con los instrumentos que Dios tiene a su alrededor, tocándole música. Entonces es una parte de la adoración en la música, los instrumentos, la trompeta, todo eso es parte de adorar a Dios. Hay cierta forma de adorar. Hay adoración personal que tú haces en tu hogar, tranquilo en tu casa con la puerta cerrada, que nadie te ve. Y si tú no quieres tener música, gloria a Dios. Pero también hay una adoración corporal entre los hermanos, que hay música e instrumentos y se adora a Dios de esa forma también. Por ejemplo, quítale el celular a un niño y dale una batería o una trompeta. Entonces, con eso él aprende mejor cómo servir a Dios en vez del celular, ¿verdad? Porque ahí entonces no hay crecimiento. Pero en sí, tú puedes traer a un joven a que atienda estas cosas musicales y que él pueda seguir en los caminos de Jesucristo, estando rodeado de adoradores que adoran a Dios en su vida personal, pero también en la música adoran a Dios así, con la música. Entonces, pero imagínate, hay una iglesia entera que no tiene instrumentos, se llama Church of God, por esa misma causa. Tenemos que tener cuidado, ¿sabe? Porque Cristo dijo que mi carga es ligera y mi yugo es fácil. No podemos poner yugo, entonces mucho yugo al pueblo de Dios. ¿Entiende? Porque entonces tenemos siempre que estar tratando de alcanzar el nivel de Cristo. Y no tenemos que hacerlo. Ya Cristo hizo todo lo esencial, todo lo necesario para que nosotros estemos juntamente con Él. Nosotros estamos en los lugares con Él, sentados ahí mismo con Jesucristo a la diestra del Padre. Entonces, cuando traemos estos instrumentos, hermano, yo los consagro, los dedico a Dios. Y cuando nosotros traemos música y adoramos a Dios, es en espíritu, en verdad. Todo eso lo llevamos al trono de Dios. Ahí está Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo. Y con eso lo llevamos y adoramos. Entonces, uno tiene que tener un poco de cuidado en cuanto a... O sea, yo sé que tú parece que tienes una sed, tienes un deseo, ¿verdad?, de ser agradable delante de Dios. Pero tú eres agradable delante de Dios. Ya Cristo llevó todo lo que Él tenía que hacer por nosotros para que andemos en libertad, pero en libertad sagrada, y con la música se adora así también, los instrumentos, y yo como estoy envuelto en la música, pues eso es lo que yo creo, y es lo que yo busco delante de Dios, y es lo que predico también. Así que bueno, pero te lo digo con amor, porque tenemos que tener amor, ¿verdad, hermano? Así que Dios te bendiga, que siga buscando de Dios en espíritu en verdad, pero mi opinión es que sí, varón, que la música es muy esencial para poder adorar a Dios también. Los instrumentos y todo se lleva, ¿sabe? El bulle. Recuérdate cuando el pueblo entró a Jericó a batallar, o cuando David venía a tocar con Saúl, él traía la música, y con la música salían los espíritus demoníacos, salían los demonios. Entonces siempre los instrumentos eran una parte que Dios usa para que es parte de su adoración. Y en el cielo hay instrumentos y hay música también. Así que bueno, un abrazo, varón, Dios te bendiga, y seguimos. Te lo digo con todo amor y sabe, cuidado que no haya ofensas ni nada de eso, varón, ¿ok? Dios te bendiga mucho, mi amor, y podemos seguir hablando. Sí, también quiere hablar el pastor Omar Villagrán. Sí, buenas tardes para todos, bendiciones. Pastor Checho, bendiciones. Bueno, yo soy músico, yo me convertí siendo músico, pero yo entendí con el tiempo de que uno, por ser músico, no es un adorador, porque hay adoradores hay músicos que de repente se suben al púlpito, se suben en el altar, pero sin embargo tienen una vida que no condice con la de un siervo de Dios. Entonces ahí no está un adorador, está un músico simplemente. Lo que te hace un adorador, según lo humildemente que yo he aprendido, es lo siguiente. Dice, hay una palabra en griego que significa proskuneo.
que es la traducción griega de la palabra adoración. Significa alguien que se rinde totalmente, alguien que se entrega totalmente. Ese que se entrega totalmente puede ser un pastor, puede ser un maestro, cualquiera de los 5 ministerios, puede ser un músico, pero mientras no existe una rendición completa, no existe un adorador. Ahí simplemente está una persona que está en un cierto nivel espiritual y bueno, y tiende hacia la adoración. Pero la adoración es una entrega completa. Es cuando te dicen, por ejemplo, tu vida o la muerte, si negas a Cristo. Si le negas a Cristo, no existe un adorador. Pero si morís por la causa del Señor hasta el punto de entregar tu vida por Dios, ahí está un adorador. Porque esa iglesia que no tiene música, probablemente le falta un poquitito de enseñanza nada más. Pero en el Salmo 150 están todos los instrumentos que nosotros podemos usar aquí, mañana y siempre, ¿verdad? Simplemente eso quería colaborar. Pastor Checho, gracias por esta enseñanza extraordinaria, porque esa es el verdadero adorador, aquel que se rinde al Señor con todo su corazón. Y por esa gente Dios dice, esto estoy buscando, adoradores en espíritu y en verdad, es decir, una entrega completa. Yo me olvido de mí mismo y Cristo es todo para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Gracias, pastor Omar Villagra. Pastor Chacho, ¿vos querés decir alguna cosa a los pastores? Si hay alguna persona que quiera decirle algo al pastor Pedrosa, levante la mano para darle el espacio. Tienen que levantar la mano de a uno porque si no... Pastor, apóstol, mientras levantan la mano, sí que quieren, y quiero dar gracias al pastor Omar y al pastor Daniel por los aportes. Muchísimas gracias. Creo que el pastor Omar entendió por dónde iba y tal vez no me supe explicar bien con el pastor Daniel. No, yo amo la música, me encanta la música. Mi hijo es músico, yo a donde vaya tiene que haber música sí o sí, pero lo que quise enseñar, que tal vez no se entendió, perdón, pastor Daniel, es que puede haber mucha música sin adoración, pero difícilmente haya adoración sin música, porque yo creo que es una estrofa a Dios, un corazón en obediencia. Así que, pastor Daniel, muchísimas gracias por su aporte. Voy a trabajar mucho para que no se me malentienda de que estoy en contra de los instrumentos. Sé que en el cielo hay instrumentos. Yo soy un instrumento, nada más que estoy desafinado, amigo, pero muchísimas gracias por su aporte, me sirve muchísimo, muchísimo. ¿Sabes por qué, Daniel? Porque por ahí, si vos no me lo decías, yo quedaba, que quedó todo bien, y no, voy a tener que trabajar muchísimo, muchísimo, para que no se entienda de que estoy en contra de la alabanza, en contra de la música, sino todo lo contrario. Mi trabajo, como es con gente madura, con pastores, como que es obvio, y esa iglesia que no tiene instrumento porque piensa de que no son de Dios, es una iglesia que necesita muchas de nuestras oraciones. Juzgarla no porque ya está rejuzgada, sino que necesita mucho nuestras oraciones, mucho, mucho. Ahí es más, soy de las personas que cree que si vos estás tocando un instrumento con el corazón en la oración, vas a sanar a las personas, vas a liberar a las personas. Así como lo hacía David, como vos me contaste. David era un tañador de que era entendido, pero no era el instrumento, no era lo bien que tocaba, sino era su corazón. Por eso, pastor, muchísimas gracias, Daniel, y muchas gracias, Omar, por su aporte, porque también me trajo tranquilidad de que algo se entendió de lo que quise hoy aportar al cuerpo de Cristo. Amén. Gracias, pastor. Diana, ¿querías decir algo? Malentendido. Isabel, no sé. Bendiga. Sí, gracias a los pastores, muchas gracias. Sí, yo creo que tenemos que marcar la diferencia en lo que el Checho nos enseña con respecto a que una cosa es la adoración con instrumentos y otra cosa diferente es nuestra adoración con nuestro testimonio de vida, de cómo actuamos y cómo estamos poniendo en práctica todas estas enseñanzas, ¿no? Creo que Checho trae un vino nuevo a lo que es el evangelio con todo esto del nuevo pacto. Y me encantan los ejemplos que da tan gráficos, tiene genialidad siempre al predicar y al enseñar. Así que yo creo que es una diferencia. No es que se vaya en contra de los músicos o la música dentro de la iglesia,
sino yo creo que sí vale la pena resaltar el testimonio de vida, que seamos adoradores desde de eso tan genuino de lo que vimos aquí en casa, la puerta cerrada, de lo que nosotros somos realmente, porque es muy fácil pararse a predicar, pero ¿cómo están nuestros corazones? ¿Y cómo está nuestra vida en realidad? Yo pienso que Checho siempre profundiza mucho en eso y nosotros que estamos alrededor, los jóvenes de él, nos enseña muchísimo y siempre es súper confrontativo, pero realmente es lo que nos lleva a reflexionar y a cambiar. Así que gracias a todos de verdad, y a Checho y al pastor Daniel. Amén, gracias Diana. Elizabeth Campo, ¿querías decir algo? Sí, Dios los bendiga. Pues de verdad, pastor Checo, fue una enseñanza muy linda porque, como dice Dianita, nuestro testimonio es el que adora al Señor, ¿sí? Y algo que me llamó la atención fue que los domingos, cuando vamos a la iglesia, nosotros no vamos a pedirle al Señor, vamos a adorarlo, vamos a rendirnos a Él. Porque hay mucho pueblo cristiano que piensa que el domingo va para pedirle al Señor o para que Dios le haga un milagrito, o a veces invitamos a una persona y le decimos, no, vaya a la iglesia que Dios lo puede sanar, ¿sí? Entonces son cosas que uno tiene que tener en cuenta como cristiano para vivir una vida verdaderamente adorando al Señor en todas partes donde nos encontremos. Me llama mucho la atención esa enseñanza de Pastor Checo, muchas gracias por su enseñanza, por todo lo que ha vivido y lo que transmite en su palabra. Dios lo bendiga. Amén, amén, gracias a Dios. Vamos a despedirnos con una oración, vamos a pedirle al pastor Samuel que prenda su micrófono y ore, amén, para despedirnos, amén. Y yo creo que también para aportar algo, yo creo que ¿cómo voy a medir el corazón de una persona? Está adorando y está cantando. Si yo cantara, ahí el pastor Omar, yo le envié una canción, él tiene un corazón que es como el corazón de Dios. Solamente Dios y Omar pueden entender que yo cante, porque soy un desastre. Pero yo estaba adorando en el espíritu y me salió una canción y yo estaba tan emocionado que al único que tengo confianza para mandárselo es al pastor Omar, para ver si él le podía poner una música y cantarla con la voz linda que él tiene, porque él sí que le dio el don. Y realmente el que te puede dar una adoración, una alabanza es Dios. Y esa voz es interna. Y el único que tiene para balancear es Dios. No puedo decir, ay, que canta, qué desastre, pero está haciendo de corazón. Y me toca. Y el que vos te das cuenta, el que es medio como altivo, que se quiere mostrar, ya ese no te toca nada. Es lo mismo que el que predica. Está predicando y Dios nos llamó a grandes predicadores. Estoy escribiendo un libro que se llama de eso. Dios nos llamó a grandes predicadores elocuentes. Llamó a personas simples como vos y yo para contar tu testimonio y que la otra persona diga, wow, eso es lo que estoy precisando. Y eso es lo que estás haciendo vos, me estoy dando cuenta, con los jóvenes, ¿no? Mudando a través de tu testimonio vidas, que es lo que Dios nos llamó a hacer. Te felicito, pastor. Nos vamos con una oración. No sé si querés decir algo más, Omar. Nos vamos con la oración del pastor. Nada. Ok, mi hermano, gracias. ¿Sí se ve bien? Sí, te escuchamos, hola. Ok, sí, acerca de lo que el hermano predicó, ahora lo entiendo muy bien, quedó muy entendido. A mí me encanta cantar y lo entiendo que siempre tiene que ser primeramente con tu testimonio, que estés bien delante de Dios, todo para que tú, lo que después fluye todo, con la gracia de Dios, todo fluye. Y eso fue lo que entendí bien. Sí, yo también siempre me conecto con los miércoles con la hermana Saris. Hacemos un Zoom también en las noches y siempre yo canto ahí y le pido a él siempre a Dios que me dé la canción que él quiera que yo cante. Yo no me gusta
voy a cantar esta. No, yo siempre digo, Señor, tú dame la canción. Y gracias a Dios, hermano, siempre los hermanos quedan agradecidos porque dicen, wow, qué bien canto. No es el canto lo que yo quiero, o que yo mi voz, ni nada, no, para nada. Yo lo que menos, yo nomás quiero servirle a Dios y que fluya para la gloria de Dios. Amén. Voy a orar, hermano. Amén. Voy a orar, hermanos, porque Sí. aquí estoy en el trabajo, pero hay tiempo. Amén. Hermanos, buenas gracias. Señor, en esta tarde o mañana, Señor, te pedimos gracias, Señor, porque tú, Señor, nos reuniste, Señor. Gracias, Señor, por estar aquí, Señor, oyendo tu palabra. Gracias, Señor, porque quedó entendido lo que el hermano explicó. Tú, Señor, pon a nuestros corazones, Señor, nuestro testimonio, Señor, es el que mejor habla a nuestros vecinos, hermanos, parientes, primos, todos, Señor. Tú eres el que tú nos das, Señor, la gracia, Señor, para a seguir en esta vida tan difícil que es. A veces no se puede caminar, pero contigo, Señor, siempre vamos a estar juntos de tu mano, Padre Santo. Llévanos, Señor, guárdanos a cada hermano, a los que pudieron estar aquí, los que no pudieron estar. Señor, guárdalos donde ellos estén, Señor. Este huracán, Señor, que también está azotando Florida, Señor, que tú, Señor, calmes esos vientos, esas aguas, Padre Santo, Señor. Lo que está pasando en Israel, Señor, también, Señor. Señor, tú pon tu mano poderosa, Señor, guárdalo, Señor. En mi estado de Guerrero, Señor, en México, está muy fea la violencia, Señor. Tú pon paz en ese estado, Señor Jesús. Que cuida a mis familiares que están ahí, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, guárdanos, Padre Santo, porque solamente bajo las alas de tus alas vamos a estar en paz, vamos a estar bien, Señor, y confiados, Señor. Bendice a cada uno de nuestros hermanos y que tengan una muy buena tarde, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, mis hermanos. Amén. Nos vamos así. Dios los bendiga. Paz de Jesús. No se olviden que mañana tenemos a las 4 de la tarde otro estudio bíblico. Bendiciones a todos. Paz de Jesús. Amén. Chao. Dios les bendiga.